hoy están con nosotros una comisión de la Asociación de Fiscales del Distrito. ¿Es así? De fiscales, sí, de fiscales de la República Dominicana. De la República Dominicana. Son ellos Andrés Comas Abreu y Eduardo López. Eduardo López. Eduardo, ¿por qué dos asociaciones y no una sola? Bueno, la diversidad, y eso hace más plural la democracia interna. Si es uno solo, por ejemplo, los jueces tienen 3 asociaciones, sí, que tienen, Andrés. 3. Eso no es fundamental ahora mismo. Somos 1.200 ministerios públicos a nivel nacional y siempre habrá la necesidad de congregarse de este lado, de aquel lado. Pero lo importante es que ustedes representan a las dos que hay. Correcto. Todos los fiscales están en una o en otra. Y estamos unidos en este propósito que nos convoca el día de hoy, a marchar, a reclamar, a alzar nuestra voz. Ambas asociaciones estamos agarrados de mano como buenos hermanos. Edward y Andrés, mis amigos, compañeros de universidad y compañeros de batalla en la Fiscalía. Así es. Parte del discurso del presidente, y lo aplaudimos, fue el tema de fortalecer la independencia del Ministerio Público. Y eso fue desde las elecciones del 20 y lo mantuvo ahora. Se dice que la reforma constitucional busca eso, tratar de fortalecer al Ministerio Público. Pero vemos que se quiere sacar el Consejo del Ministerio Público de la Constitución. Por favor, explíquennos qué es el Consejo, qué busca el Consejo del Ministerio Público, de qué se trata, qué hace y por qué ustedes entienden que tiene que seguir en la Constitución. Sobre todo Edward, que fue miembro del Consejo. Andrés también. Sí. Y Andrés también. Sí. Mire, nosotros, gracias por la oportunidad, nosotros estamos altamente sorprendidos porque a esta sociedad, y lo he dicho 1000 veces, se le vendió de que se quería un Ministerio Público independiente. Sí. Y le compramos eso a nuestro presidente. Y entendemos que nuestro presidente es una persona que escucha y que sabe retroceder si se quiere, porque eso es grandeza de ser humano. Y nosotros queremos explicar, mira, el Consejo Superior del Ministerio Público, según el artículo 2 de la misma ley y el artículo 174 y 175, es el órgano de gobierno del Ministerio Público. Es el órgano que permite la autonomía funcional. O sea, administra esa autonomía funcional. Para que la gente no se entienda, Andrés, cuando dices órgano de gobierno, ¿qué decisiones toma el Consejo para yo decir ese es el gobierno del Ministerio Público? Bueno, para que los que nos escuchan y nos ven entiendan. Si van a hacer un concurso para entrada de fiscales, es ese órgano que lo decide junto a la procuradora. Si van a designar a la directora de persecución, ese órgano. Si van a designar al director de la carrera, de la escuela, ese órgano. Pero si van a el presupuesto, quienes administran y también introducen ese presupuesto, ese órgano. Si van a trasladar a un fiscal, ese órgano es el que es el tribunal, como quien dice, de último ratio, en el último, cuando hay situaciones disciplinarias. O sea, para cancelar a un fiscal también es ese órgano. Ese órgano, o sea, naturalmente, o para desvincularlo, o para pasarle un proceso disciplinario. Pero ¿qué sucede? Y Andrés, perdóname, ¿cómo está compuesto el Consejo? El Consejo está compuesto, según el artículo 174, por el Procurador General de la República, por el Procurador Adjunto del Procurador General de la República, por el Procurador de Corte, un Procurador Fiscal y un fiscalizador. ¿Pero qué sucede? ¿Y esos cómo se eligen? Eso se elige a través de votación a nivel nacional. Edward y yo, que fuimos consejeros, tenemos que caminar todos los municipios, es una democracia interna, pero esa persona se pone al lado, cuando es seleccionado, al lado de la procuradora para formar ese equilibrio, para formar ese gobierno. Y es una persona, es como dijo un poeta, solamente aquel sabe el dolor de la herida cuando lo tiene en la piel. O sea, esa persona que sabe el día a día del Ministerio Público. Entonces, ¿qué nosotros estamos observando? El presidente dice, y con razón, no se va a eliminar el órgano de la Constitución, es verdad, no se va a eliminar porque va a quedar que el Consejo Superior del Ministerio Público quedaría. Es el órgano de gobierno. Pero ¿qué se le llevan? Y que estará establecido
o sea, su régimen va a estar en la ley. ¿Pero qué se le llevan? Se le llevan de la Constitución los integrantes. Entonces, Escúchame punto, para terminar. ¿Pero qué puede pasar ahí, Wendy? Que mañana nos podemos despertar que la ley dice que son esas personas que son del Ministerio Público, pero mañana podemos despertar que forma parte del Consejo del Ministerio Público el ministro de Justicia, que no tiene nada que en un sentido del día a día. Forma parte el ministro de Interior y Policía, el ministro uno de la sociedad civil, uno de estos. Un rector de universidad. Un rector de universidad. Cuando en realidad el presidente lo que está diciendo es independencia. Y la independencia está dentro de ese órgano y de lo que representa la carrera. Edward, Así es. cuando ustedes dicen que el que se quite de ahí genera que la carrera palidezca, ¿por qué? Vamos a explicarle a la gente por qué es importante. Ya nos ha dicho Andrés cómo está compuesto y lo que hace. Correcto. Pero ¿por qué el hecho de que se deje en una ley, ustedes entienden que mañana la carrera puede palidecer? No es lo mismo cuando se tiene un rango constitucional, cuando ya está constitucionalizado la conformación del Consejo Superior del Ministerio Público, del Poder Judicial, de cualquier otro organismo con rango constitucional, sacar esa integración, como bien decía mi compañero Andrés Coma, sacarlo de la Constitución para dejarlo a merced de la ley adjectiva, eso trae consigo que mañana en una posible modificación de la ley, como él bien explicaba, sencillamente como el procurador dice mucho, pero el procurador no tiene mayoría ahí, porque el fiscalizador lo eligen sus pares, los fiscalizadores, el procurador fiscal, los procuradores fiscales y así sucesivamente, y el adjunto, los adjuntos. Naturalmente se entiende que el voto del adjunto siempre va a estar al lado del procurador de turno. Pero puede no ser así. Pero exactamente, puede no ser así. Pero si mañana entonces, si se lograra ese propósito, que nosotros entendemos que no, para la paz y el bienestar del Ministerio Público a nivel nacional, eso no se va a lograr. Si se saca de la Constitución para dejarlo en la ley... Perdóneme. ¿A usted nunca se le consultó desde el Palacio de esas intenciones? Nosotros nos sorprendimos la semana pasada cuando se puso a circular el borrador, porque nunca se había hablado de tocar al Ministerio Público más allá de cómo se elige el procurador, con lo cual nosotros no tenemos ningún inconveniente, aunque si nos piden opinión ahí también la tenemos. Y si le piden opinión, ¿cuál sería la opinión? Lo ideal sería, para seguir fortaleciendo la independencia del Ministerio Público, un procurador o una procuradora general de la República elegido de la carrera de los 1.200 ministerios públicos a nivel nacional que son de carrera y de una gran mayoría de procuradores de corte, ni siquiera en el rango mío, ni siquiera en el rango de Andrés, que tienen el perfil que están buscando para eso. Pero el tema nuestro, sacarlo de la Constitución, la conformación, que al principio también hubo un cruce de información donde la misma consultoría jurídica del Poder Ejecutivo no supo explicarse y dio a entender que iban a eliminar el Consejo. La misma redacción de la propuesta no fue muy clara, pero dejarlo y sacarle la conformación es prácticamente lo mismo. Es un atentado a la carrera del Ministerio Público, porque el Consejo es que tiene que velar por la carrera del Ministerio Público. Entonces, por ejemplo, en la propuesta para elegir al procurador, solamente se habla de elegirlo a él a través del Consejo Nacional de la Magistratura, pero ¿y los adjuntos, que son 14? ¿Cómo lo vamos a elegir? En consultoría jurídica no nos supieron decir. Dijeron eso. En consultoría jurídica, eso, vamos a eso, porque ustedes fueron a la consultoría. Dijeron, eso va a estar en la ley, pero cuando usted revisa la ley 133-11, no habla. Pero, entonces, ¿cómo se haría? Modificando la ley. Modificando la ley. Entonces ahí viene la modificación. Para que el procurador tenga mayoría, le ponemos 3 adjuntos más o 2 adjuntos más, ya tiene 4 votos. O traemos gente de fuera. O traemos gente de fuera que nada tiene que ver, porque no hay una persona que conozca mejor el Ministerio Público que los ministerios públicos de carrera, sobre todo los que más tiempo tienen ejerciendo esa función. Cuando ustedes fueron donde el consultor jurídico ayer, ¿con qué esperanza, qué argumento le dio él a ustedes? Nosotros fuimos en dos ocasiones. Sí. Tanto Fiscaldón, que preside mi compañero Andrés Coma, como Adofi, que está bajo mi responsabilidad de 4 miembros más, fuimos a escuchar y ser escuchados, pero con pregunta precisa. ¿Cuál es la necesidad de tocar el artículo 174? ¿En qué afecta que se quede como está? ¿Qué peso tan grande que tiene que no podemos levantar la Constitución si eso se queda allí?
No nos supieron dar explicación. Y, por ejemplo, en cada uno de los otros puntos de la convocatoria reforma, ellos establecen el porqué. Pero el porqué de esa modificación, supuestamente, entre comillas, es para ayudarnos. ¿Pero para ayudarnos a qué? Y eso está claro. Si se quiere ayudar, es aquí que hay que hacer reforma en la ley. Y en conclusión. Pero, bueno, ya en el lunes sí. fuimos, hay que ser justo, bien tratado, todo eso. Lo cortés no quita lo valiente, pero estamos esperando que nos den respuesta y de eso han pasado ya 24 horas. No, 48. 48. Fue van a ser, bueno, pero ustedes a las 10:30. no son 40, muy rápidos ustedes. No son muy rápidos. No, porque es que hay un tema. Mire, hay un tema. Es un tema relevante. Hay un tema y sin meterlo en política. Hasta ese momento nadie estaba hablando ni haciéndose tanto ruido con la reforma constitucional. Casi todo el mundo estaba conteste con muchos de los puntos. Ahora se ha causado un revuelo tan grande porque los fiscales del país están viendo que se está poniendo en juego su futuro, el futuro de la carrera, la independencia del Ministerio Público que está consagrado en la Constitución del 2010, que tiene autonomía presupuestaria, porque no hay forma de nombrar a un Ministerio Público a nivel nacional que no sea entrando por la carrera. La Constitución le concede el derecho al presidente de turno de nombrar al procurador y a 7 o 8 de sus adjuntos, no más de ahí, de 1.200 que somos a nivel nacional. Pero los que verdaderamente tienen incidencia en el día a día son esos fiscales que están en las diferentes fiscalías, que están en las diferentes cortes, que son de carrera. Esto cambiaría todo. Corremos el peligro de que lo cambie, porque que inmediatamente sale de la Constitución su conformación, ya es fácil modificarlo. Hay un tema. Y pueden tener ellos hoy muy buenas intenciones, pero ¿y mañana? Si no están ellos, si cambian las intenciones, es un peligro que estamos corriendo sin necesidad. Edward, tú decías algo relevante. Ya está en la Constitución y a ustedes no le han dicho el por qué hay que quitarla, ni a ustedes ni al país. Y yo decía aquí en la semana pasada, en uno de mis comentarios, que el Consejo de Poder Judicial también está en la Constitución y no se está tratando de quitar. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre lo que es para el Poder Judicial el Consejo y lo que es para el Ministerio Público su consejo? Esa pregunta ayer se la hice yo cuando estábamos con Antoliano. El lunes, cuando estábamos con Antoliano. Le pregunté que cuál es la situación tan grande, tan relevante que existe hacia el Consejo del Superior del Ministerio Público para modificar su estructura, quienes lo componen en la Constitución. Cuando el otro lo tiene. Cuando el otro lo tiene. Y le dije, fui porque vivimos en el sistema de justicia, cuando en realidad hemos observado situaciones difíciles en el Consejo del Superior del Poder Judicial. Y, sin embargo, parece que a ellos eso no es el problema. Parece que el problema es el Ministerio Público. Pero yo le digo al presidente de la República, presidente, yo le voy a poner, lo voy a configurar. Esto es como un vaso de leche. Él tiene en la reforma, un vaso de leche y está puro. Presidente, si usted moviliza la estructura del Consejo Superior del Ministerio Público de la Constitución, esa reforma que usted está realizando hacia el futuro será como que le cayó una copa de líquido de zapato negro a la leche. Ya ustedes saben el color que va a coger. Eso va a romper la institucionalidad. Y yo entiendo, y dicen, bueno, en otros países está en la ley, pero yo le voy a decir al presidente, nosotros somos referencia a nivel de Latinoamérica de seguridad jurídica, somos referencia de institucionalidad. Entonces, si nosotros lo tenemos en la Constitución, eso quiere decir relevancia, y otros pueblos pueden observar esa fortaleza que tenemos nosotros. Y nosotros hemos sido en la historia de Latinoamérica referencia de lucha. Nosotros le hemos dado a otros países hasta libertadores. La realidad es que hay un proceso en marcha. El presidente y el ejecutivo están dispuestos ya a someterlo. Las diferencias que observo están en su gran mayoría fundamentadas en que le quieren quitar el poder, sacando el Consejo de la Constitución para llevarlo a la ley. La integración. La integración, exacto. Pero evidentemente que cuando uno chequea el documento que ha emitido el Ejecutivo, el borrador,
no deja claro cómo se van a elegir los adjuntos. Hay 7 adjuntos, usted lo decía, que quien tiene la potestad de nombrarlos es el presidente de la República. Con los estudios que ustedes han hecho del borrador y con la experiencia que tienen como fiscales en el Ministerio Público, ¿qué entienden ustedes que sería, lógicamente, su posición es dejar el Consejo donde está? Dejando el Consejo donde está, imagino que el presidente y su entorno escucharán, porque hay muchas voces que se han levantado diciendo que eso sería darle un golpe al Ministerio Público. ¿Cuál sería la vía para, dejando el Consejo donde está, elegir esos adjuntos de una forma diferente, ¿verdad? Como se hace ahora, de manera tal que el presidente pueda tener también la garantía de lo que está buscando, que es la independencia, que es lo que él dice que quiere la independencia del Ministerio Público. Él entiende, él pertenece a una corriente que dice que no está garantizada como está constituido. Hay otra corriente, entre la que están los fiscales y en la que está Leonel Fernández, que es el propulsor de la reforma de 2010, una de las mejores reformas que hemos hecho, que dice que eso está garantizado ya con lo que se hizo, con lo que se estableció en la Constitución. ¿Qué creen ustedes que se debe hacer en medio de todo este magno que se ha armado para, dejando el Consejo donde está, poder elegir el procurador, elegir los adjuntos, que le dé la independencia que está buscando el presidente? Sí, si en la propuesta no quieren agregar cómo se van a elegir los adjuntos, que no solamente a través del Consejo Nacional de la Magistratura se elija al procurador o la procuradora, si solamente quieren dejarlo hasta ahí, el consultor jurídico, ante la pregunta que hacíamos las asociaciones, cómo se van a elegir los adjuntos, no, de acuerdo a la ley, pues entonces nos van a reformar la ley y entonces van a seguir punchando. De alguna forma habrá que hacerlo, habrá que hacerlo con la ley entonces, o con el Consejo. Él no decía que la Constitución va a tener un transitorio, pero ese transitorio va a cargar con muchas cosas. Con ese punto. Exactamente. Entonces, son 7 adjuntos que elige el procurador de turno de los procuradores de corte. Los otros 7 u 8, porque el administrativo también lo nombra el presidente, lo elige el presidente. Pero cuando tú dices, escúchame, Edward, para que la gente nos siga, cuando tú dices que el procurador elige 7 de los procuradores de corte, la gente tiene que quedar claro que son 7 de carrera. Sí, de carrera. Son de la carrera. Y aquí también tenemos que hacer una observación de la buena voluntad que ha tenido el presidente, porque nosotros entendemos que esta idea no ha partido de él, porque nunca se ha referido. Esa es la pregunta que estamos buscando y tenemos un proceso de investigación para eso. Pero, no ha partido del presidente. ¿Ustedes sospechan de Antoliano? No, para nada. Yo tengo esa sospecha legítima. No. Del Ministerio Público. Sí, ¿Por qué lo propuso de un principio? Sí, pero la forma de elegir al procurador, no así tocar el consejo ni ninguna otra cosa. Pero siempre se hacen lluvia de ideas donde quiera que están. Sí. Ya alguien pudo lanzar esa idea, el consultor jurídico comprársela, pero para eso está el presidente, para decir, espérense, no hay necesidad de eso. Concentrémonos en elegir el procurador. ¿Tú hablabas? Sí. Que hay una buena voluntad y que tú la veías en qué. Claro, porque de los 7 que él ha tenido derecho a nombrar en sus primeros 4 años, solamente hay 2 que no son de carrera, porque las otras oportunidades que él tenía que nombrar se quedaron dentro de los procuradores de corte de carrera. Entonces, ¿qué mejor muestra que eso, de que el presidente cree en ese Ministerio Público de carrera? Entonces, no toquemos la conformación del Consejo. Y luego, si van a poner un transitorio en la Constitución, creo que estaríamos de acuerdo ambos, nos sometemos entonces entre consultoría jurídica, legisladores y Ministerio Público a revisar esta ley. Y entonces ahí sí podíamos agregarlo, los 14 miembros, los 14 adjuntos que acompañan al procurador serán de carrera, lo pondrá el Consejo, aquello, lo otro, pero hay que dejar esa integración así como está, porque hay temas mayores que preocupan más al Ministerio Público en este momento, o sea, los fiscales, que ese punto que no debieron nunca sacarlo a la palestra pública. Y no se pudiera, escúchame Wendy, no se pudieran esos 7 escoger por otra fórmula que no sea solamente de carrera. Si el Poder Ejecutivo quiere seguir con su prerrogativa. Lo que pasa, Wendy, es que el Poder Judicial, por ejemplo, tú no tienes solamente jueces de carrera, tú tienes una franja que también son de jueces, de juristas, que salen no de los tribunales, sino de otro ámbito, del ámbito del derecho. Es decir, para darle oportunidad a gente que no está en los tribunales, pero que quizás puede aportar en la judicatura. Es que hoy en día eso es en las altas cortes solamente.
pero todos los tribunales del país Todos los son, ya son todos de carrera. jueces de carrera, Todos. porque en un remoto pueblo quizá donde no hay mucha conformación, puede haber un abogado haciendo esa función. Porque lo que noto es que ustedes están cerrados que tiene que ser todo de carrera. Entonces el presidente el ejecutivo se está desprendiendo de los 7 que tiene facultad para elegir para dejarlo que sea en otra instancia. La ley establece que pueden, si hay, por ejemplo, una situación que se necesita o un experto o una persona que conozca sobre una materia, se puede traer a un abogado. Mire, que haga las funciones. ¿Qué experto en asuntos constitucionales?